Hemos pasado un tiempo de estudio de la palabra de Dios maravilloso, donde hemos recibido tanta información. Esto se ha convertido como en una escuela, como un seminario. No sé cómo explicarlo, pero se ha sacado tanta información de este libro de Daniel, y sobre todo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 encontramos algo extraño, que Dios revela, Dios da un sueño a un hombre que no es de su pueblo, y Dios ha venido trabajando con este hombre como látigo, como instrumento disciplinario para la nación de Israel que andaba en desorden, como juicio para la nación de Israel, pero también ahora lo usa para dar información que tiene que ver con su programa para la humanidad, para todas las edades. Ya Dios había hecho lo mismo anteriormente. Ustedes recuerdan que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, y a Abraham Dios le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y este hombre, sin hijo, con su esposa solamente, Dios hace esta promesa. Y todos sabemos la historia de cómo pasó el tiempo y esta pareja no tenía hijos. Y ya en el tiempo, cuando los hombres y sobre todo las mujeres no dan hijos, Dios hace la obra milagrosa, y la esposa de Abraham tuvo un hijo. Y sabemos entonces todo lo que sucedió con la familia que salió de Abraham: Isaac, Jacob, Esaú, etcétera, etcétera. Y de los hijos de Jacob, Dios escogió uno, y también empezó a darle sueños y visiones. El señalado por Dios para ser canal de cumplimiento a su promesa hecha a Abraham y hecha a toda la humanidad, hecha a nosotros también. En el libro de Génesis, en el capítulo 41, nosotros encontramos al soberano, a Dios, escogiendo a otro hombre que nada tenía que ver con su pueblo, y a este hombre le da sueños perturbadores, tan perturbadores como el sueño de Nabucodonosor. Dice el verso 1: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río,
y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas venían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo de mis fallas, de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y a 7 de los panaderos, y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Bueno, nosotros conocemos la historia de todo esto con relación a José. Todas las cosas por las cuales José pasó. Primero, por envidia, vendido por sus hermanos, porque el Señor le revelaba a José lo que iba a hacer con él, y José lo contaba a sus hermanos, y ellos se llenaron de envidia. Y por envidia prácticamente le mataron. Le echaron un pozo, mataron un cabrito, lo ensangrentaron, la ropa de él la llevaron a su papá, y para su papá José estaba muerto. Y uno de los hermanos le sacó y lo vendió. José, cierta similitud con el Señor. Pero aquí tenemos en figura similitudes con el Señor, y en práctica profecías de lo que iba a acontecer con el Señor. Nosotros nos estamos dentro del estudio de Daniel adentrando
a estudio profético, lo que tiene que ver con las profecías. A Nabucodonosor, Dios le reveló en sueño lo que habría de suceder hasta nuestros tiempos. Y hoy esa visión es objeto de estudio de los teólogos, en los seminarios y en la vida particular, y de estudio para el pueblo para el pueblo cristiano y también para la nación judía. Nosotros decíamos anoche a los jóvenes que cuando se empezó a predicar el Evangelio, luego de la ascensión del Señor a la gloria, el material de sustentación para la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, solo eran los libros de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Esa era la base para la predicación del mensaje de salvación. En el cumplimiento de la persona del Señor. Y ustedes pueden ver cuando, por ejemplo, Pedro se levanta y da su primer sermón, cómo está citando las Escrituras, cómo está citando los profetas, y cómo ese sermón fue suficiente para que miles de personas, en un primer sermón 3,000, en un segundo 5,000 personas viniendo a los pies del Señor. Por eso se hace necesario que nosotros leamos toda la Escritura. Pasó por aquí recientemente el hermano Mariano González, y su mensaje para las asambleas que él visitó era solo un estímulo a leer la Escritura como él llamaba, de tapa a tapa. Porque la palabra de Dios es rica y el Antiguo Testamento tiene el contenido que Dios quiere que nosotros sepamos. Hoy tenemos el Nuevo Testamento, que no es más que la aplicación del Antiguo Testamento a la vivencia. Y el apóstol Pablo dice que lo que sucedió con los antiguos, ¿para qué fue? Para nuestra admonición, para nuestra corrección, para nuestra enseñanza, para nuestra orientación. Cuán importante es que nosotros tomemos en serio la lectura de la palabra de Dios. José Jordan, el presidente de este equipo de trabajo de Palabra de Vida, él dice que aproximadamente una cuarta parte de la Biblia era de carácter profético cuando fue escrita. Y él señala que de las 333 profecías referentes a la persona del Señor, solamente 109 se cumplieron en su primera venida. Oigan esto, en el Antiguo Testamento aparecen 333 profecías referentes a la persona del Señor. Es decir, que hay material suficiente y sobra para, a partir de las profecías, a partir del Antiguo Testamento, dar el mensaje de salvación, que fue lo que hicieron los apóstoles. Pablo, un formidable intérprete de las Escrituras. Romano es una prueba de ello.
como con documentación firme, escritural, daba el mensaje de salvación por la gracia de Dios. Pero llama la atención que de esas 333 profecías están pendientes por cumplirse 224. Oigan eso. Hay 200 profecías con relación a la persona del Señor, 224 que aún quedan por cumplirse en su segunda venida. Y Daniel cita una gran cantidad de esas profecías que están por cumplirse. Nosotros hoy, usted y yo y todos los que hemos abrazado la fe del Señor, somos objeto del programa, del plan de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento, dice Pedro, indagaban cuando escribían y por ver el significado de lo que decían. Y a los más afortunados, a los más aventajados, solo se les reveló que lo que escribían no era para ellos, que era para nosotros. Hoy nosotros estamos viviendo este periodo del año agradable del Señor, de la gracia del Señor, de manera práctica, Por ejemplo, en la adoración cantamos un himno que dice que el Señor es nuestro abogado, que Él intercede por nosotros en su presencia. De las cosas maravillosas que se están viviendo hoy. Bien, para concluir la cita de este hermano, él dice que hay un total de 1527 pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la segunda venida del Señor. Oigan esto, en el Antiguo Testamento hay 1500 pasajes que solo se refieren a la segunda venida del Señor. Y en el Nuevo Testamento hay 330 versículos que se refieren directamente a la segunda venida del Señor. Y el Señor, de manera personal, se refiere 21 veces a esta verdad en las Escrituras. ¿Por qué yo señalo esto? Bueno, los grandes misterios del Señor. Entonces, encontramos que Dios da un sueño a Nabucodonosor, dándole información de todo lo que va a acontecer hasta el final, en esa figura, en esa gran estatua que él vio y cómo cada cosa correspondía a un periodo hasta estos tiempos y más allá de estos tiempos, hasta el reinado de paz que se va a completar con la persona del Señor. Y el faraón, ustedes oyeron cuál fue la reacción de Nabucodonosor con los adivinos y magos, si no le decían. ¿Cuál era la reacción de él? No solo matarlo a ellos, a su familia, y nosotros aprendimos el miércoles que iban a dejar las casas de ellos como muladar. Esas casas privilegiadas que estaban alrededor del palacio iban a ser como muladar, como cenizas. Y estas son expresiones de los dictadores.
Trujillo fue un Nabucodonosor cualquiera. Papadox, Duvalier, fue un Nabucodonosor cualquiera, hombre que no pensaban dos veces para matar. Y ustedes saben las matanzas que hicieron estos hombres. Son así los hombres. Y lo que él estaba diciendo, y la palabra de Dios recoge estas verdades. Y a un hombre así, como Nabucodonosor, Dios lo usó y le dio poderes. El hecho de él llevar a la nación de Israel cautiva y todo eso no fue por él. El Señor lo permitió, todas estas cosas. Y Faraón, la misma reacción con los magos y lo que mandó a buscar para que le dijeran el sueño. Él fue más benévolo porque él le dijo lo que había soñado. Pero este hombre, Nabucodonosor, ni se acordaba del sueño. ¿Qué cosa, Ni se acordaba del sueño. Y en estas circunstancias aparece José, que había vivido tantas experiencias adversas, vendido por sus hermanos. Tiene la fortuna de ser esclavo en la casa de un servidor del rey, de un oficial del rey. Y estando allí ya que superado, respirando algo más o menos agradable, viene esta situación de que es llevado a la cárcel porque no quiere faltarle a su... Oiga, por hacer la cosa bien, es llevado en estos días en nuestro país. Los que son empleados del Estado y quieren hacer la cosa bien, no le va bien. Los que quieren hacer la cosa bien, no le va bien. Mi esposa y yo, que fuimos a consultar a uno de nuestros médicos, él nos contaba cómo a él y a su hijo lo quitaron de posiciones en salud pública porque no accedían a hacer las cosas malas. ¿Y saben cuáles eran las cosas malas? Que llevaban equipos que no servían, que no eran de calidad, para venderlo como de calidad. Y él no aceptaba eso. Que llevaban medicamentos, bueno, y por eso lo quitaron, porque no daba paso a la obra de corrupción. Eso le pasó a José. Por ser un hombre correcto, le fue mal. Hermano, ¿cuántas veces a usted, por ser correcto, no le va bien? ¿Cuántas veces a usted, por ser correcto, no le va bien? Pero ¿saben? Dios está con lo correcto. Sencillamente así. Dios está con lo correcto. Y en José nosotros encontramos la verdad de que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Miren, usted puede aparentemente perder por hacer la cosa correcta, pero al final las cosas van a resultar bien porque Dios, el Señor, no retiene, el Señor corresponde con lo que son correctos. Y entonces a Daniel lo llevaron a la cárcel. Y él pasó 2 años y pico en la cárcel. Porque estando en la cárcel, él tuvieron sueño, aquellos 2 hombres que llegaron, el copero y el panadero. Y José, el Señor le reveló cuál era el significado de esos sueños. Y entonces al copero le dijo, mira, acuérdate de mí cuando tú estés en buena fuera de aquí. Porque él sabía que el panadero iba a morir. Y pasó como José dijo. Pero ¿qué pasa? El copero
se olvidó de José. Lo que pasa con los hombres se olvidan. Por eso nosotros debemos no estar en promesa de hombres, sino de Dios. En estos días nosotros fuimos a la encomendación de unos obreros, de unos misioneros, que los hermanos de Buenos Aires estaban encomendando. Y su encomienda tenía como fundamento, como base de sustentación, promesas que hermanos hicieron. Promesas que hermanos hicieron para ayudarlo económicamente. Y entonces me llevaron a mí para que tuviera las palabras de encomendación. Y yo le dije, hermano, miren, no confíen en esas promesas. Porque el hombre promete, pero luego se olvida. Su confianza debe estar puesta en el Señor. Y miren, hermano, dicho y hecho. Han pasado los años, ya de eso hace 2 o 3 años, y esa promesa está en el olvido. Yo conversé con ellos, ¿y qué de las promesas? No, mi hermano. Pero el que llama no olvida. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y solo en el Señor, que ese no falla. El Señor no falla. Y el Señor no tiene sus promesas como tardanza. Él cumple sus promesas. Bien, entonces, al cabo de 2 años, vino el sueño de Faraón. Si el Faraón no sueña, el copero nunca recuerda a José. El sueño de Faraón despertó el recuerdo en el copero. Y fue llevado a José, y nosotros sabemos todo esto, ¿verdad? Dice el verso 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Porque José fue puesto como gobernador de Israel. ¿Qué pasó? Las visiones, las promesas de Dios hechas en sueño a José se cumplieron. Vinieron esos años de abundancia y vinieron los 7 años de escasez, 14 años. ¿Cuántos años tenía José fuera de su familia? Bueno, casi 20 años fuera de su familia. José, casi 20 años fuera de su familia. Muerto seguro para su papá. Muerto seguro para su papá. Y entonces al cabo de ese tiempo vienen los tiempos de hambre, y es el instrumento que Dios usa para llevar a ese puñado de hombres y mujeres, 70 que era la familia ya de Jacob, a Egipto. Y allí empiezan ellos a vivir de manera privilegiada, porque no siempre el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Ellos no llegaron como esclavos, ellos llegaron como nobles, con toda la altura. Ellos llegaron a Egipto como llegó el presidente a China, con todos los reconocimientos, con todo. Mire, le dieron las mejores tierras para su ganado, la tierra de Gosén para ellos, la tierra más fértil. Y en el cabo del tiempo las cosas se revirtieron y entonces llegaron a ser esclavos. Pero fueron prosperados allí y fueron multiplicados de esos 70 en el correr del tiempo a ser
millones de personas. Y de manera misteriosa siempre se conservó. Hermano, lo que yo quiero llevar al ánimo de ustedes en esta mañana es que Dios cumple lo que promete, que Dios es fiel y que nosotros debemos confiar en el Señor. Primero, llevar ese ánimo a ustedes. Que Dios no desampara a sus hijos. Hay promesa para nosotros como pueblo de Dios. Para usted, hay promesa de Dios. Para mí hay promesa de Dios. ¿Qué es lo que resta? ¿Qué es lo que le falta de nosotros? Que seamos fieles. Que seamos fieles. Miren, hermano, que usted enfermó, eso está en la mano de Dios. Que usted no tiene trabajo, eso está en la mano de Dios. Usted es un hijo de Dios. ¿Qué es lo que importa de ustedes? Que seamos fieles al Señor. Y el Señor se encarga de lo demás. ¿No lo dijo el Señor Jesús? Mirad los lirios del campo, mirad las aves del cielo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces lo demás, y cualquiera que sea su condición, bendiga al Señor. Pablo dijo, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. No hay lugar para el lamento cuando usted conoce al Señor y conoce su palabra y conoce lo que Él es. Usted se va a gozar cualquiera sea porque su vida está en las manos del Señor. Y eso le va a dar paz. Esa paz que el Señor Jesús nos dio. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Y entonces, hermano, hay promesa para usted y para su familia. Como en José. José, él y su familia. Y hay promesa de Dios para usted. Mozo fui envejecido y no he visto justo ni su simiente. Y no está diciendo que su simiente sea cristiana. Los hijos de los creyentes, sean cristianos o no, tienen esa bendición, esa gracia de Dios, esa promesa de Dios. ¿Y cuántas cosas más podríamos nosotros decir? Hermano, cuán interesante es estar en el programa de Dios. Y usted tiene ese privilegio, esa bendición, esa bienaventuranza de estar en el programa, en los planes de Dios. ¿Qué resta para su vida? Sacúdase. No siga como hasta ahora. Realice lo que es usted y viva a la altura de la posición en que Dios le ha colocado. ¿Sabe cuál es su posición? Hijo de Dios. ¿Usted quiere más de ahí? ¿Usted quiere más de ahí que ser un hijo de Dios? Y como hijo dice que nosotros somos como la niña de los ojos del Señor. ¿Cuánto interés y preocupación tiene el Señor por mí? Visitaba ayer a doña Romelia. Mi esposa y yo fuimos a visitar a doña Romelia. Y doña Romelia, está aquí doña Romelia. Si está aquí no voy a decir lo que iba a decir. Solamente la voy a felicitar. Pero doña Romelia, en su pérdida, su estado de pérdida de memoria en que está, ella solamente dice, ¿quién soy yo? Yo no merezco lo que el Señor ha hecho conmigo. Yo no soy nada. Y llora viendo las bendiciones que Dios le ha dado. Y entonces empieza hablando de su familia. Dios me ha dado hijos sin yo parir.
me ha dado nietos, me ha dado familia sin yo tener familia. Y entonces termina diciendo, me ha dado hermanos, refiriéndose a nosotros, la familia de la fe. ¿Quién soy yo? Y entonces, para consolarla, nosotros le decíamos, doña Romelia, pero nosotros decimos lo mismo también. Nosotros no somos nada, no somos nadie. El Señor hace su obra grande en cada hijo suyo. Y usted es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que resta? Sencillamente que seamos fieles. Que seamos fieles al Señor. Que nos ajustemos a su palabra. Y las bendiciones seguirán. Si las bendiciones no vienen porque usted las retiene, pero Dios lo ha bendecido. Porque cuando nosotros no andamos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Las bendiciones se detienen, se retienen. Vamos a ajustar nuestras vidas y que nuestras vidas sean de agrado, de honra, de gloria para el Señor. Como decíamos en nuestra intervención anterior, que Él crezca y que yo mengüe. Que el Señor crezca en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.